Luego de 12 días de detención, finalmente la justicia ordenó la liberación de Milagros, la joven de 18 años acusada de haber asesinado a su padre, Alberto Nallaretti, de 185 puñaladas. En tanto, Paola Córdoba, su madre, y también acusada por el mismo crimen, aún deberá esperar para saber si recupera o no la libertad. El viernes pasado, el juez de garantías Rodolfo Brizuela había firmado la excarcelación extraordinaria de ambas acusadas. Sin embargo, la fiscal Silvia Bazzani se opuso a la liberación y la decisión recayó en la Cámara de Apelaciones. Pasadas las 14 de este jueves, se conoció que la fiscal ante la Cámara, la doctora Mercedes Rubio, hizo una distinción entre la situación de Milagros y la de su mamá Paola. Consideró que la participación de la joven de 18 años fue mucho menor, por lo tanto, no acompañó el dictamen de Bazzani y de esta manera se ordenó la liberación. Por el contrario, sí firmó en consonancia en cuanto a la situación de la madre, y ahora serán los 3 jueces de la Cámara de Apelaciones de San Martín quienes deberán decidir. Se estima que el fallo se conocerá entre lunes y martes. En el dictamen de la fiscal Rubio, al que pudo acceder Infobae, se hace mención a que Paola Córdoba ideó un plan para asesinar a su pareja. Es decir, que para las dos fiscales, la mujer premeditó todo con tiempo y atacó a su esposo cuando éste estaba durmiendo y por eso deberá seguir en prisión. En cambio, considera que Milagros acudió a la escena del crimen una vez que escuchó los gritos, y cuando su padre ya estaba con el torso ensangrentado. Es decir, que no tenía conocimiento previo del supuesto plan que había pergeñado su madre. Se encontró con la escena una vez que ya se había precipitado. Por este argumento central, no considera que deba quedar detenida. Si bien, en principio, y hasta la fecha, la detención de la joven resultó totalmente fundada, e incluso indispensable, para el curso de la instrucción, llegados a esta altura, se vislumbra que la calificación del hecho puede modificarse respecto de Paula Milagros Nallaretti avanzada la investigación, a lo que se suma la corta edad de la imputada. En función de lo expuesto, vengo a desistir del recurso de apelación interpuesto contra la resolución que dispuso conceder la excarcelación extraordinaria de la detenida, señala la fiscal Rubio en su dictamen. Ambas mujeres están alojadas en la Alcaldía Departamental N, Grados 3 de La Plata, un penal que cuenta con 11 pabellones, 1 femenino y 10 masculinos, con una capacidad de 300 plazas. Fuentes del Servicio Penitenciario bonaerense indicaron que la liberación de Milagros se producirá entre las 17 y las 19. Seguí leyendo. Crimen de las 185 puñaladas. La fiscal apeló la decisión del juez, y las 2 acusadas seguirán presas.